Muy buenas noches, estimado público de Colectivo Historia GT. Una vez más, estamos con ustedes para traer una conferencia muy interesante sobre unos estudios antropológicos realizados en México. Y tenemos el honor de contar con una invitada especial. Ella es Ana Karen Vázquez, quien es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es maestra en la misma disciplina por el Colegio de Michoacán y actualmente está terminando su doctorado en la misma disciplina. Su especialidad en el campo de la antropología ha sido sobre alimentación y se ha interesado por la transmisión de conocimientos de la cultura alimentaria, por la apropiación local de la política pública y la percepción sensorial de los alimentos, temáticas que como investigadora ha explorado principalmente en localidades mazahuas del noroccidente del Estado de México. Actualmente realiza su investigación doctoral titulada La percepción del sabor entre el pueblo mazahua, relaciones de poder, estrategias alimentarias y políticas públicas del Estado mexicano de 1950 a 2020. Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar las relaciones de poder que se entretejen en la percepción del sabor de la comida mazahua en el marco de las políticas públicas alimentarias y de las desigualdades sociales y de género que éstas producen. Así que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar su disertación y esta se enmarca en el diplomado sobre cosmovisión indígena que estamos realizando como colectivo. Así que dejamos en el uso de la palabra a nuestra investigadora. Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes. Agradezco enormemente la invitación a participar el día de hoy con ustedes. Y pues el día de hoy mi presentación, que está por comenzar. Tengo esa duda. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, estoy muy agradecida por la invitación y también pues disfrutaré mucho platicarles un poco sobre algunas reflexiones que se fundamentan en mi proyecto de investigación que ya tuvieron a bien presentar por mí. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre los conocimientos locales e indígenas frente al conocimiento científico. Y para ello, pues, he preparado el siguiente plan de exposición. Antes de explicarles un poco de ello, pues quisiera preguntarles que esta incertidumbre por entender los diferentes tipos de conocimiento viene a colación con una problemática en particular que desde el trabajo de maestría he estado observando en comunidades indígenas, y es que en estos espacios, con estos grupos, se han llevado a cabo un montón de proyectos desde programas sociales que se fundamentan en políticas públicas. En ellos, pues se tiene una idea muy específica sobre qué se considera alimentación. Y desafortunadamente todos estos proyectos han estado fallando uno tras otro históricamente a lo largo del tiempo. Entonces lo que vemos acá es que son nociones distintas. De inicio, pues se encuentra una consideración diferente sobre el alimento desde las ciencias duras y por otra parte la comida desde la perspectiva de mis interlocutores. Entonces, considerando esto, pues quiero hablarles un poco de un planteamiento de un problema sobre estos diferentes tipos y procesos del conocer. Eso sería la primera parte, hablarles un poco de este planteamiento del problema. Y después, en la segunda parte, hablarles de los conceptos operativos, qué es conocimiento local, qué es conocimiento indígena, qué es conocimiento científico y cuáles son los abordajes que en la actualidad se les están dando. Y posteriormente, en la tercera parte de esta exposición, pues les hablaré sobre mi aproximación etnográfica en comunidades mazahuas, la cual presento como una posibilidad para incorporar en el diálogo esos tres tipos de conocimientos y evitar caer en las problemáticas que enunciaré al inicio. Y finalmente, pues les quería compartir algunas reflexiones finales que creo que todos podemos abonar. Con esto en mente, pues voy a explicarles un poco la problemática. En primera, pues se sabe que hay un montón de conocimientos que pueden ser o que se pueden titular de diferente manera.
A los que me voy a referir en este espacio es a los conocimientos locales, a los conocimientos científicos y a los conocimientos indígenas. Pero hay una problemática que subyace a esta consistencia de conocimientos, y es que desde la academia principalmente se da un extractivismo cognitivo epistemológico. Es decir, que se tiene una actitud frente al conocimiento en el que las ideas de estos individuos indígenas o grupos sociales se apropian y en ese sentido se acumulan al asimilarlas al conocimiento occidental. Las implicaciones que tiene esta problemática es que se generan jerarquías o se remarcan jerarquías de producción de conocimiento epistémicamente racista. Es decir, ¿quién está hablando de los grupos indígenas? Hombres y mujeres blancos en escritorios, personas mestizas o incluso personas de otros orígenes étnicos que no están evidenciando desde quién están hablando. Eso también pues da un siguiente problema y es la descontextualización y despolitización de las nociones de estos conocimientos. Es decir, al articularlo a otras nociones en las que no se reconoce su autoría, pero también no se reconoce el entorno en el que se generaron, pues lo que se da es que se cortan esos lazos del origen de ese conocimiento y también se despolitiza. Es importante señalar esto porque esta invisibilización, o más bien lo que sucede a partir de ello, es una invisibilización de los otros conocimientos, de los conocimientos alternativos. Y eso se da a través de una exclusión epistémica de doble vía. En primer lugar, encontramos que los grupos indígenas, los grupos locales o personas de esas características, pues tienen dificultad para acceder o distribuir sus propios conocimientos. Pero también, no nada más es que no puedan entrar al diálogo de la opinión pública, sino que también se les niegan las posibilidades de generar su propio conocimiento y legitimarlo. En ese sentido, con lo que nos encontramos es que a las personas se les consideran pasivos, que son incapaces de producir sus propios conocimientos. Y en contraparte, los conocimientos que no se nombran como conocimientos, se trabajan a manera de convertirlos en recursos que pueden ser entendidos dentro de la academia, porque hay personas que han trabajado estos temas, pero no les dan, como decía hace rato, pues la autoría a las personas que en realidad lo hacen. Y también pues se generan ciertos tipos de comercialización de conocimientos, que es lo que vamos a ver para el caso del que les quiero platicar y que tiene que ver con la alimentación de un grupo indígena en México. En ese marco de ideas, pues el objetivo de esta presentación es visibilizar las problemáticas asociadas al avance de distintos procesos del conocer y también mostrar las posibilidades que nos da el enfoque antropológico para abordar dichos conocimientos y plantear problemáticas y soluciones, pero también teorizaciones sobre el mundo que habitamos. Con ello en mente, pues primero quisiera hablarles un poco sobre el conocimiento científico. Yo creo que eso tenemos mucho más clara la idea porque es con lo que hemos crecido en escuelas desde nuestra actividad escolar. Y pues lo que se nos dice es que este conocimiento está basado en hechos que ya fueron verificados y que se sustenta esa verificación en evidencia recogida por teorías científicas, es decir, estos modelos, estos paradigmas. Y también pues se conoce que este conocimiento tiene un lenguaje especializado que es técnico, es preciso y es coherente. Por ejemplo, la catalogación de todas las plantas en latín. Y también que este conocimiento es resultado de un método que a través de un procedimiento estructurado de la observación, sistematización, medición, experimentación, formulación, análisis e hipótesis es lo que constituye un conocimiento científico. Pero ahora bien, este conocimiento científico a lo largo del tiempo, pues se ha encontrado que es una manera de concebir el mundo y saber desde el saber científico que sirve para describir este conocimiento se construyó en Occidente durante los siglos XVI y XVII a través de una renovación científica en el que el conocimiento se deslinda de otros elementos como la religión, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este conocimiento científico muchas veces choca con la realidad a la que supuestamente está explicando. Con eso en mente, pues se encuentran con que hay otros tipos de conocimientos. En particular, quiero hablarles del conocimiento local y el conocimiento indígena por varias razones. Pero la primera de ellas
es que este tipo de conocimientos son muy amplios, no son cuestiones pequeñas, no son cuestiones que se dieron por el azar, sino que son todos estos conocimientos, creencias, costumbres, que son consistentes entre sí. Es decir, que tienen una lógica para las personas que los comparten. Asimismo, es un conocimiento acumulativo, dinámico, variable, y que pues evidentemente va a tener cambios en cada una de las personas que son miembros de una comunidad por diferentes factores como las cuestiones de género, de edad, también la posición económica y pues su involucramiento en otros ámbitos. En ese sentido, también es relevante destacar que esos actores sociales tienen la capacidad de hacer usos de sus saberes en un afán de cumplir ciertos objetivos, ¿no? Esos objetivos pueden ser muy diversos y efectivamente ahorita hay un interés muy amplio en todas las disciplinas por voltear a ver estos conocimientos locales e indígenas. Y eso tiene que ver porque pueden constituirse como respuestas a problemáticas que nos escapan de las manos del conocimiento científico. Un ejemplo de ello puede ser el calentamiento global y entre otros. Asimismo, pues estos conocimientos se fundamentan en prácticas y en tecnologías y que se relacionan con muchas cosas, principalmente con la astronomía, con la botánica, con la agricultura, con la ciencia, la sociedad en general, y tienen también elementos importantes sobre las variables económicas y la cultura material. En ese sentido, una vez explicado lo anterior, pues pareciera, y no es casual, que estos tres tipos de conocimiento tienen las mismas estrategias, es decir, son maneras de generar conocimientos sobre lo que nos está alrededor de nosotros. Y evidentemente, al igual que el conocimiento científico, tienen un método para lograrlo. Que el método sea distinto no quiere decir que los conocimientos que se generan tengan menor valor. Con ello en mente, pues hay elementos también que se generan como vicios. Y es que habitualmente estos conocimientos indígenas y locales se consideran como elementos tal cuales, igualitos. Y pues en realidad tienen diferencias en su composición que son bastante importantes. Y que también pues recuerden que siempre que tenemos o que nombramos algo, le estamos dando ciertas categorías y les estamos quitando otras. Y en ese sentido, ¿cómo podemos comprender qué es un conocimiento indígena? Primero de ello, pues tenemos que ver que atiende a valores culturales, es decir, todas estas creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a un grupo social, pero también esas creencias. Claramente quiero identificar acá que estas creencias son un sistema interrelacionado de ideas y pensamientos en elementos o herramientas con las que se piensa. Es decir, pues tienen aptitudes heurísticas en el sentido de que se están generando con el propósito de obtener un conocimiento sobre el entorno. Y asimismo, pues tiene que ver con la cosmogonía del grupo, es decir, cómo ellos están entendiendo y explicando el origen del mundo, el origen de ellos como seres humanos y el origen del universo. Por otra parte, para el caso de los conocimientos locales, acá considero que la palabra clave para entender ello tiene que ver con la comprensión de la palabra local. Y es que estos conocimientos locales se fundamentan en la experiencia de personas que viven en un área específica. Esa área específica pues tiene cualidades que les son entendidas a ellos a través de un método tal particular. Y este método es muy similar en ambos y tiene que ver con observaciones cotidianas, experimentaciones de forma de vida, de sus sistemas productivos, de su ecosistema, de su vocabulario, de taxonomías, como les decía hace rato, para el conocimiento científico se generan en latín, pero para los diferentes grupos étnicos también hay toda una taxonomía sobre las plantas, los animales y las propiedades que tienen esos elementos que pueden ser para el cuidado del cuerpo, pero también para alimentar el cuerpo o bien para alimentar la dimensión social. Entonces, podemos hablar de que estos conocimientos se basan en la experiencia también de generaciones pasadas, donde la historia oral, a través de los mitos, que se relacionan con los otros elementos apenas mencionados, pues van a generar que se comprenda el entorno de estas personas. Considerado ello, pues es interesante
antes de pasar a esta, es interesante cómo diferentes personajes en la actualidad, llámense académicos, llámense personas que están en el poder político y las mismas personas de las comunidades han volteado estos conocimientos indígenas porque tienen dudas que el conocimiento científico no alcanza a responder. Y en ese sentido, vale la pena preguntarnos cuáles son los abordajes que están teniendo estos tipos de conocimientos y cuáles son los efectos en la práctica que están sucediendo. Hay trabajos muy interesantes donde se habla de un trabajo en conjunto entre universidades, por ejemplo, la Universidad Austral de Chile y su laboratorio de biología marina, con grupos indígenas y en áreas específicas para la explicación del entorno, en donde las personas de la localidad han ayudado con sus propias observaciones, sus propios conocimientos a estos documentos, documentos que han tenido que ver con cuestiones sí académicas, pero también en políticas públicas. Por otra parte, también destacan algunos elementos que tienen que ver con la agricultura, considerando que estos grupos indígenas y grupos locales fundamentan su actividad productiva en la agricultura principalmente, porque es la base de su alimentación, y en ese sentido tienen una comprensión integral de los procesos que se desarrollan en las parcelas, en las fincas y en el agrosistema en general. Entonces, lo interesante acá es que aun cuando se han dado vuelta a todos estos tipos de conocimientos, pues volvemos a la misma problemática. No se les da el reconocimiento que se merece. Incluso la palabra creencias, por ejemplo, tiene una carga peyorativa, porque no se le consideran conocimientos tal cual o conocimientos redondeados, sino se consideran cuestiones que se alejan de una explicación científica, se desconocen y al no conocerlos, pues se les tildan con comentarios negativos. Para el caso de Guatemala, pues vale la pena recordar el trabajo de evaluación del conocimiento sobre el cambio climático en Guatemala, en el que, pues, si ustedes ponen tantita atención en la lista de conocimientos que ellos entregan, pues es interesante porque no nada más hablan de la astronomía o de su agricultura o de su propia espiritualidad, sino también tienen elementos para explicar la cultura material en la que están inmersas todas sus personas, todos los miembros de su grupo. Entonces es bien interesante cómo señales de nubes están articuladas a procesos agrícolas, pero también generan prácticas con el entorno, en este caso pues, con la luna o con el sol, o las señales de las plantas para ver cuándo va a llover más pronto, cuándo va a tardar, cuándo tenemos que hacerle algo para las plantas para que se den. Entonces, en ese margen de ideas, estas son las maneras en las que diferentes actores sociales han volteado esos conocimientos. Sin embargo, pues lo hacen, como les decía, volviendo a remarcar estas diferencias entre los sujetos. Entonces, en ese sentido, mi propuesta es ver a los sujetos sociales como actores sociales, es decir, personas que piensan y producen un conocimiento y ese conocimiento es válido. Y también que es importante y necesario generar una relación horizontal que posibilite el diálogo, es decir, no llegar como con el cuaderno o la grabadora y decir, a ver, dime todo lo que sabes sobre esto y nunca más me vuelves a ver. O regreso y decirte, mira, esto fue lo que escribí, pero lo escribí en mis palabras, no conocí tu lengua, no me interesó conocer tu lengua, no me interesó entender el sentido de los conocimientos que tú me compartiste. Entonces, a toda costa hay que evitar este extractivismo epistémico desde la academia. Y en ese sentido, pues la propuesta es girar a la antropología. Más bien, utilizar el enfoque etnográfico para aprender las estructuras conceptuales de la gente con las que estamos trabajando y hacer inteligibles sus conductas y las de los demás a partir también de una escritura etnográfica en la que se privilegie entre las reflexiones del autor, en este caso el investigador, y también las reflexiones de los interlocutores y autores de las propias comunidades. Con ello en mente, pues quiero hablarles un poco sobre un tema que he estado desarrollando, como ya lo comentaban, y tiene que ver con esta noción del alimento o la comida entre indígenas ñatro del Estado de México. Quiero hablarles de ello porque, como les comenté al inicio, al igual que diferentes grupos indígenas, no solo en México, sino en toda Latinoamérica,
se han desarrollado propuestas desde el Estado que, atendiendo a nociones más amplias de derechos humanos, pero también de desarrollo económico, se ha generado una intervención sobre los alimentos de las personas. ¿Y con qué intenciones? Pues sus intenciones han sido que cambien sus dietas, pero también que cambien sus costumbres. Entonces, el cambio social es la idea de fondo de esta intervención alimentaria, pero pues también hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de otras disciplinas. Para el caso en particular, pues el papel de la nutrición desde el siglo XXI pues es relevantísimo para el caso. Entonces, hablando de ello, pues les quiero hablar un poco del escenario de investigación. Esta investigación llevo realizándola con diferentes tintes, pero desde el 2013 he realizado trabajo de campo en San Felipe del Progreso, que lo podrán ver del lado derecho de la pantalla. Se ubica al noroccidente del Estado de México, en el centro del país. Y bueno, esto se considera también una delimitación administrativa, ¿no? Ahora se considera un municipio, pero anteriormente este municipio era más amplio y abarcaba todo el espacio que vemos aquí. Actualmente ahora son 2 municipios, pero ambos forman parte de lo que se ha delimitado como región Mazahua, es decir, como un área delimitada por 3 elementos, ¿no? El primero de ellos, pues la lengua, que es la lengua ñatro, aunque también hay distinciones entre el área en la que se habla, pero también las prácticas continuadas por los habitantes. En el caso específico, pues la producción agrícola sería una de ellas, pero también la estructura organizacional basada en mayordomías. Y bueno, también el escenario de investigación ha estado atravesado por la aplicación de programas sociales derivados de la política alimentaria en México. Cabe destacar que está ubicada en un enclave político administrativo bastante fuerte en el centro del país, al ladito de Atlacomulco. Entonces, se ha catalogado a través de mediciones sobre pobreza, hambre y otras desigualdades sociales como áreas de atención prioritaria, y por ello han tenido pues la aplicación de estos programas sociales. Y bueno, entonces, considerando lo anterior, pues el acercamiento en primer lugar fue analizar por qué se daban esas políticas públicas sobre la alimentación. Un autor que ha trabajado sobre ello es Alejandro Agudo, quien habla de que estas políticas públicas son un sistema autosustentable de representación de la realidad. Es decir, en documentos finos, cortos y muy propositivos, se representa una problemática amplia y se da una solución a este problema. Entonces, si bien estas políticas públicas están interceptadas por lenguaje de poder y son un claro ejemplo de una tecnología política, también se fundamentan en la intermediación, es decir, en la práctica de estas políticas. Entonces, ¿cómo se da esta práctica? Primero en su composición, pero después en su aplicación a través de programas sociales. Y en ese sentido, lo que me interesa destacar acá es que estas políticas públicas son también formas y representación de conocimiento, el conocimiento científico, como que les platicaba hace unos momentos. Entonces, considerando estas cosas, para el caso mexicano, la alimentación se ha problematizado de diferentes maneras y eso ha tenido repercusión en los objetivos de estos programas. Primero de ello, pues podemos hablar de que hay siempre una atención al aprovechamiento biológico, es decir, de la nutrición de la población, y para ello pues se toman diferentes elementos a consideración, como la talla y el peso de los sujetos, pero también con la vulnerabilidad de ciertos sujetos, es decir, principalmente personas indígenas y también niños y mujeres, son como los objetivos de estos programas. También se ha atendido a la cuestión biológica relacionada a factores socioeconómicos, en los que el hambre, la desnutrición y la pobreza han sido los conceptos o las nociones a las cuales se ha articulado el problema alimentario, y también tienen que ver con la relación al factor económico. Es decir, con transferencias monetarias se pretende que la población tenga el acceso a los alimentos. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas de estas diferentes problematizaciones, a su vez, de la alimentación? Y es que si podemos poner atención a todas ellas, en ninguna se habla de la cuestión social ni la cuestión cultural de las personas, y tampoco de las cualidades de las diferentes regiones del país. Entonces, lo que vemos acá es que este conocimiento científico solo se enfoca en unos alimentos
y en ese sentido fragmenta el fenómeno alimentario, que tiene que ver también con nociones de la sociedad, de la cultura, de la economía, evidentemente, pero acá solo se relaciona la cuestión biologicista del ser humano, es decir, cómo funciona el cuerpo, y también con cómo de la cuestión económica se pueden subsanar esos problemas. Considerando ello, lo que también observamos es que se han estipulado soluciones particulares. Desde 1930 a 1980 se estipuló una dieta normal en la que se enfocaban mucho en el consumo de dietas animales, por ejemplo, ¿no? Luego, de 1980 a 2000, pues se enfocó en necesidades individuales de los sujetos, es decir, sí considerando factores económicos y sociales amplios, pero atendiendo solo a ciertos personajes. Entonces, lo que vemos acá, ustedes sabrán también, para el caso de su país, es que los grupos sociales son muy diversos y nunca piensan en el individuo, ¿no? El individuo es con la comunidad. Entonces, lo que tenemos acá es también que choca con estas prácticas. También otra manera en la que se ha problematizado o se ha tratado de subsanar el problema alimentario en México es a partir de enseñar una dieta correcta. Y esa dieta correcta es estipulada en plato. Bueno, acá les puse una imagen sobre el plato del bien comer y la jarra del buen beber, y tienen explicitaciones sobre una dieta promedio en la que se tendrían las verduras y las frutas necesarias, las proteínas animales, las semillas. Y entonces acá, con estas herramientas gráficas, se pretende que la gente consuma una dieta que ellos han estipulado como correcta, al tener ciertos nutrientes y evitar el consumo de otras cosas, como por ejemplo las grasas o las sales. El problema de ello es que, si se dan cuenta, en esos tres elementos que vemos acá, una dieta normal, necesidades individuales y una dieta correcta, se están enfocando en solo un elemento del proceso alimentario, y es en la distribución. Entonces, lo interesante acá es que, hablando con mis interlocutores, pensábamos, más bien yo pensaba, ¿qué más tiene que ver con la alimentación? Y pues bueno, en primera es entender que el proceso alimentario tiene que ver desde la obtención de los alimentos, desde su distribución, cómo es que se preparan, cómo se consumen y de qué manera se desechan. Puse un asterisco delante de consumo porque esos son los elementos que se han priorizado mucho desde el enfoque etnográfico y desde la antropología en general, ¿no? No nada más qué se come, sino cómo se come, cómo son las maneras en las que esos alimentos se comparten entre los otros, qué tipo de relaciones se generan durante la hora de que se consumen los alimentos. Pero sin lugar a dudas es un proceso amplio que está intersectado por condiciones ecológicas, condiciones tecnológicas, con relaciones sociales, pero también con procesos de aprendizaje y de transmisión. Con eso en mente, pues ya vemos que el conocimiento científico de estas que estipulan estas políticas alimentarias, pues no alcanzan a explicar el fenómeno alimentario en su totalidad. Entonces, la respuesta a ello en mi trabajo de campo fue preguntarle a las personas, para ellos, qué era importante. Entonces, ellos, para hablar de las condiciones ecológicas, mencionaron su entorno, y su entorno se compone por la milpa, el valle, los llanos, los ojos de agua, el monte, algunas tiendas y también comedores escolares o otro tipo de comedores que son resultados de estos programas sociales. Sobre la tecnología, pues también destacan ciertas tecnologías con las que tienen apego allá. Por ejemplo, un caso muy especial es la nixtamalización, y es este proceso a través del cual, por el cocimiento de las semillas con cal, o puede ser ceniza también, se genera que el pericarpio, que sería la pielecita del maíz, se pueda quitar, y con ello se potencialicen los nutrientes del maíz para la preparación de tortillas. En ese sentido, pues también es importante para ellos las relaciones sociales, y es decir que estas relaciones sociales también tienen que ver con cuestiones de género, quién trabaja qué elemento y cómo se genera una relación cordial entre todos, ¿no? De una u otra manera es un entender de cómo se come entre todos, pero cómo todos están bien. Sería una noción más apegada al buen vivir.
Y bueno, evidentemente todo ello se generan procesos de aprendizaje que tienen que ver, sí, con el conocer el entorno, sí, con desarrollar ciertas tecnologías, lo que también nos habla de una especialización, en el que las mujeres más aguas son las principales depositarias y transmisoras de conocimiento, y también que este proceso alimentario se enmarca en relaciones sociales características del grupo indígena ñatro, que tendrían que ver con el trabajo en conjunto y la colectividad. Otros elementos que fueron importantes para mis interlocutores tienen que ver con esos espacios de obtención y de sociabilización. Los de obtención son los que les mencionaba, la milpa, la laguna, los ojos de agua, el monte, tiendas, mercados y llanos, porque pues la base de su alimentación es la producción agrícola, la producción de maíz, de frijol, de calabaza, chile, pero también un montón de quelites, y estos quelites también los encuentran en los llanos y en algunos ojos de agua. Para el caso de las lagunas, pues se encuentran acosiles, charales y otros elementos como la tilapia o la chela que están ahí. Para el caso de los ojos de agua, también tiene que ver con diferentes tipos de quelites, que al ser quelites de agua se consumen sin necesitar una cocción con fuego. Para el caso del monte, pues se reconoce la existencia de hierbas curativas para tés, pero también con hongos que son hongos para comerse y hongos que deben evitarse por sus mismas propiedades. Y pues en las tiendas es donde se obtienen también sopa de pasta, saborizantes, bebidas embotelladas y otras cosas. Y en los mercados es importante que es cuando se llegan a esos mercados, cuando se van a preparar comidas festivas, comidas amplias en las que su consumo tiene la intención de procurar algo, ¿no? Aquí en la derecha les puse una imagen sobre el intercambio, un convite, que sería un intercambio de comida o la entrega de la comida de una mayordomía en el marco de la fiesta del Santo del Pueblo. Entonces, quise dejarles esta imagen porque es un espacio de sociabilización. Es decir, no nada más las cocinas, son espacios en los que se preparan alimentos y se consumen también, sino que también en la milpa, cuando se va a ir a barbechar, es cuando se come, ¿no? Se comen las tortillitas que ya llevan hechas de taco o echan taco en general. Otros elementos también son los patios, cuando son comidas festivas y las cocinas son pequeñas, no alcanza para la preparación de tal cantidad de comida, pues se generan los patios, la milpa, cuando les digo, cuando se va a hacer todo ese trabajo, o el centro del pueblo, que es la imagen que les tengo acá, que son momentos en los que la actividad festiva de sus propias comunidades pues necesita de un espacio en el que se comparten los alimentos. Y comedores comunitarios que pues en este momento no les traje nada para hablar de ellos, pero pues que tienen que ver con la alimentación de los niños pequeños en edad escolar primaria. Pero bueno, el punto de lo que quería destacar acá es que en todos estos espacios de obtención de alimentos como de sociabilización, es que las personas más grandes enseñan a las del medio y las del medio enseñan a los niños. Pero también se dan procesos de transmisión de conocimientos al revés, es decir, los niños tienen experiencias particulares en esos comedores comunitarios que son llevadas a sus mamás y a sus abuelas en una suerte de transmisión de conocimientos que rompen con la verticalidad de este proceso. Acá les dejo algunas imágenes sobre la cocina y lo relevante de la cocina de la izquierda es que pues tenemos un fogón ya alto, también tenemos una estufa a gas y tenemos una estufa a leña, ¿no? Entonces acá lo interesante de esta cocina es que son 3 generaciones las que preparan alimentos en esta cocina y están en el día a día con las prácticas de la escuela, de la casa, de la milpa, y ese espacio es en el que se generan diversos debates sobre cómo ellos entienden la comida. Y en esta otra, pues lo que quiero destacar acá es que es un espacio en el que hay nociones de higiene bastante peculiares, por ejemplo, el plástico que está atrás, que los trastes que van a consumir estén levantados del piso, pero pues también ellos no tienen inconveniente en que estén sus gatitos ahí en la cocina, ¿no? Siempre y cuando no se coman la comida. Lo que quiero destacar acá es que estas personas en esos espacios es que se
pasan esos conocimientos, los conocimientos que ya tienen en general. Y bueno, en ese sentido, las características del conocimiento culinario es que pues son resultados de un saber hacer. Es decir, las mujeres aprenden a, como el caso de la imagen, a pelar los pollos, a matarlos, a echar tortilla, a través del desarrollo de técnicas y del conocimiento de su corporalidad. Por ejemplo, para el caso de moler el maíz en el metate, pues se necesita también que ellos estén en cuclillas. Y ese estar en cuclillas, pues, a querer o no, tiene efectos en su cuerpo. Efectos que son negativos a largo rato, pero pues que tienen que ver también con que les posibilitan moler más rápido y cansarse un poquito menos. Entonces son lógicas o son elaboración de técnicas que tienen que ver con la experiencia de sus cuerpos. Y otro elemento también muy importante es que su cognición sí se articula en la lengua ñatro, porque por ejemplo hay maneras de definir a los quelites, a los hongos, a las técnicas de producción, pero también tienen que ver con esta cuestión de la percepción de sus propios sentidos, es decir, cómo se ve cuando las nubes, cuando va a llover, cómo huele el maíz cuando ya se nixtamalizó bien, cómo debe de saber un pollo que fue bien alimentado, qué textura debe de tener una tortilla, si se llevaron a cabo las técnicas necesarias. Y también tiene que ver con una cuestión emocional, y es que, como les decía hace rato, los espacios de sociabilización, pues son espacios en los que se habla no nada más de la comida, se hablan de otros entendimientos, y muchos de ellos tienen que ver con el estar juntos. Y ese estar juntos es hablar de las ocupaciones de cada uno y de su trabajo en conjunto. Y bueno, tampoco quiero que suena muy romántico esta idea, porque también hay cuestiones negativas. Hay una clara división de género en el que las mujeres son las que realizan la mayoría de tareas. También hay machismo en esas comunidades, entonces estas mujeres todo el tiempo tienen una presión social bastante fuerte, y en ese sentido también se desarrollan emociones y sentimientos fuertes con algunas prácticas, y esas pueden ser pues prácticas alimentarias en ocasiones. Ahora bien, pues este conocimiento culinario también se transmite por la oralidad, por hablar de los mitos, del origen del pueblo ñatro, también de las experiencias que vivieron las personas en otros tiempos, por ejemplo, en tiempos de escasez, en los que señalan que se ocupaban los ocotes o estas frutitas de los árboles y los molían, o que se ocupaba el maíz nixtamalizado, pero sin quitarle el cuerito del maíz para que la masa rindiera, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que están ahí detrás. Y pues evidentemente es una actividad colaborativa, colectiva, y que tiene que ver con cuestiones de espiritualidad, pero también de una racionalidad en la que si no hay dinero para comprar tal cosa, pues se generan estrategias para cambiar los ingredientes, pero que el sentido de las prácticas se mantenga. Y pues bueno, otro elemento que es importante también destacar es que hay modos de transmisión de estos conocimientos culinarios, que tienen que ver, sí, con la recompensa. Por ejemplo, a los niños pequeños se les da una tortillita calientita, recién salida del comal, cuando los niños ya regresaron de ir al molino. También de modelado, como cómo deben de ser las mujeres allá, cómo se deben echar las tortillas, qué características tiene que tener una tortilla, por ejemplo. También con la imitación, que es la imagen de acá es un claro ejemplo al respecto, de lo que los niños más pequeños están viendo que hacen los grandes, es lo que ellos también practican, y a través de esa imitación aprenden estos saberes hacer. Y también del juego, muchas veces he encontrado a niñas pequeñas cuidando a sus muñecos, dándoles de comer, a manera de juego, ¿no? Que responde también a esas actividades que están imitando de los mayores. Las narraciones de historias también. Y un elemento que quiero destacar acá es la apropiación de los sujetos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños que tienen experiencia en los comedores comunitarios, resultados de esos programas sociales, pues se apropian de esos conocimientos, los resignifican y los comparten a sus familias, generando, pues, lo que les decía hace un rato, la transmisión no vertical y alterando estas prácticas generales. Y bueno, pues a manera de reflexiones finales, lo que quiero decir acá
es que la práctica siempre antecede el conocimiento y no viceversa. Es decir, al hacer, estamos entendiendo y nos podemos explicar las cosas. Ese es uno de los elementos por los cuales la política pública en México ha fracasado, porque se considera que los conocimientos científicos van a generar cierta práctica en la gente, pero pues en realidad, al no conocer o no querer comprender esta práctica, es que se quedan a la mitad del camino. Asimismo, pues reconocer que ninguno de los conocimientos, tanto locales, indígenas o científicos, son acabados en su totalidad porque están desarrollándose a lo largo del proceso histórico. Entonces hay cambios, hay continuidades y pues todos esos tienen que ver con la construcción dinámica y continua de esos conocimientos, pero también eso nos habla de la fragilidad de los conocimientos científicos, ¿no? Cada determinado tiempo hay un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma lo que nos enseña es que estos conocimientos científicos no son acabados y sobre todo no son superiores a los conocimientos locales ni tradicionales. Asimismo, estos tipos de conocimientos de los pueblos indígenas y de las localidades campesinas, sus prácticas y sus tecnologías pueden constituirse como alternativa a problemáticas particulares, como mencionaba hace rato, ¿no? El cambio climático, también el cuidado del campo, también el control de plagas. Entonces, todos estos elementos pueden hacerse sin afectar tanto el entorno en el que vivimos. Y también, pues, señalar que la omisión de otro tipo de conocimientos que no sean científicos va a reproducir ejercicios de poder, o un poder desigual, en el que se descalifiquen a personajes, se cosifiquen tanto a las personas como sus conocimientos y se vulneren realidades diversas. Y en ese sentido, al omitir ese tipo de conocimientos, pues volvemos a reproducir las mismas problemáticas del inicio. Y de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario y pues muchas gracias. Gracias por tu exposición. Un tema muy interesante, muy sugerente y hemos visto una buena reacción de nuestros amigos del público que está conectado en vivo viendo esta transmisión. Y sí hay un par de preguntas que el público está presentando. Y la primera es sobre cuál ha sido la aceptación de, digamos, personas no indígenas sobre estos conocimientos locales. Y si nos pudieras indicar y luego vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver si lo entendí bien. ¿Cuál ha sido la aceptación de personas no indígenas sobre estos conocimientos? Sí, esa es la pregunta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Me escuchas? Perdí. Creo que está... pero ahorita ya te escucho de nuevo. Ah, perdón. Te repito la pregunta. La anterior era, ¿cuál ha sido, o si hay aceptación o no, de personas que no son pertenecientes a estas comunidades indígenas sobre esos conocimientos locales? Ok. Bueno, para el caso de estudio, lo que he encontrado es que todos estos conocimientos de la población indígena ñato o mazahua han sido, pues, no invisibilizados, por el contrario, han sido muy criticados, porque lo que es real es que el conocimiento científico tiene una amplitud más grande. Como les decía hace rato, yo creo que todas las personas que hemos tenido una educación formal, desde el kinder, la primaria, y no importa qué grado,
Todos hemos estado en contacto con estos conocimientos científicos y nos hemos creído hasta cierto punto la realidad de que son los conocimientos, ¿no? Entonces lo que se observa en campo es que las personas mestizas pero también personas extranjeras, porque San Felipe se está convirtiendo en un destino turístico, todas estas personas soslayan esos conocimientos de las personas, es decir, los consideras que están mal, que son prejuiciosos, que son, ¿cómo les llaman ellos? Que están asociados a prácticas paganas, todavía hoy en día se escuchan esas cosas, pero lo interesante es que en su práctica, porque la mayoría de las personas mestizas de San Felipe se dedican también a la producción agrícola, es que incluyen algunos de esos conocimientos en sus propias dinámicas. Por ejemplo, se reconoce que sembrar árboles de tejocote a las laderas de los montecitos de este espacio, pues posibilita que se guarde agua en la tierra y que la producción agrícola sea más benéfica, ¿no? Porque también su producción no necesariamente es de regadío, sino de temporal. Entonces, lo que pasa acá es que hablan mal de esos conocimientos, pero los que llegan a conocer los llevan en la práctica, sin darles el reconocimiento. Entonces, pues nos encontramos también entre la misma situación en su localidad. Gracias. Otra pregunta que surge a partir de, creo que es a partir de tu explicación de la distribución de tareas y cómo buena parte recae sobre las mujeres. Aquí preguntan, ¿se puede hacer algo sobre el tema del machismo? Bueno, también gracias por la pregunta. Otro elemento que quiero dejar acá en claro es que no porque los antropólogos tengamos un acercamiento con las realidades de nuestros interlocutores que pretenden ser más horizontales, quiere decir que nosotros tenemos que darle respuestas a su realidad. Evidentemente hay cosas negativas y positivas de las culturas. La cuestión del machismo evidentemente es una muy mala, pero lo que encuentro acá es que las mujeres de la localidad están teniendo esta apertura para poder ir a la escuela, no se están casando tan pequeñas, entonces digamos que las mismas mujeres están generando una conciencia sobre su actividad femenina, pero se da sobre todo en generaciones recientes, porque las personas que están en unos 30 años en adelante, pues tienen el machismo arraigado con todo, y pues también se constituyen como protectores de esta manera de entender las relaciones sociales. Lo interesante acá es que desde las mismas mujeres jóvenes se está dando este cambio. Y evidentemente lo que uno puede hacer, pues primero es entender cómo ellas consideran que es el machismo, ¿no? Cómo lo definen y en ese sentido qué cambios quisieran ver en sus parejas, en sus padres, en sus mismos núcleos familiares. Entonces creo que el primer paso sería problematizar con ellas qué es el machismo, qué cosas les gustarían que cambiasen y qué elementos desde sus propias prácticas se pueden hacer. Entonces creo que voy por ahí, más que uno querer intervenir, porque sería hacer lo mismo. Sí, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo ha afectado, bueno, creo que para esta pregunta tienes mucho que decir, pero vamos a tratar de ser breves porque ya tenemos pocos minutos y hay más preguntas. Entonces, ¿cómo ha afectado la invasión de productos procesados en la dieta alimentaria? Sí, no, hombre, esa es como la pregunta. Pues mucho, mucho. Hay un fenómeno que particularmente está siendo estudiado desde la nutrición también, pero con un enfoque más social. Tiene que ver con el secuestro del paladar. Esta noción nos habla de cómo los pequeños, desde chiquititos, tienen experiencias relacionadas con estos tipos de productos procesados y ultraprocesados, y tanto que estos se constituyen como sus marcos de referencia sobre el sabor, por ejemplo. Entonces, si le preguntas a una mujer de 60 años a qué sabe, cuáles características tiene el maíz, por ejemplo, pues ella te lo va a decir, es que este no sabe a tierra, pero está fresco, es el que se cose rápido, todo ello a través de su percepción sensorial. Pero si le preguntas a un niño pequeño, y sobre todo ellos que tuvieron la experiencia en los comedores
pero ya tan solo dentro de sus casas, pues ellos empiezan a tener una dificultad para caracterizar estos sabores porque están más relacionados con los sabores de diseño. Entonces, evidentemente eso en sus marcos de conocimiento a nivel perceptivo, es decir, lo que ellos alcanzan a percibir de sus alimentos a través de su organismo, de sus órganos sensoriales, que nosotros conocemos como vista, tacto, olfato, todo este rollo, pues ellos ya empiezan a tener, ellos y nosotros, porque estamos en la misma situación, aunque vivamos lejos, empiezan a tener unas experiencias más articuladas a alimentos que salen de sus valores culturales. Y también, pues en cuestiones materiales, lo que se observa es que en las comunidades indígenas en México y en varios lugares de Latinoamérica están teniendo enfermedades que se caracterizan por el consumo de alimentos ultraprocesados y procesados mismos, ¿no? Y que tienen, pues evidentemente, grandes contenidos de azúcares, de grasas y de cuestiones, grasas saturadas, y que aunque estén vitaminizados, es decir, que les agreguen cosas para nutrir las carencias que tienen ciertas poblaciones, pues lo que generan es obesidad, hipertensión, diabetes, y en ese sentido, pues son cuestiones que están caracterizando ya la vida de estas personas. Ahora bien, también cabe destacar que hay alimentos que las mismas personas incluyen en sus dietas, no sin pensar si están bien o están mal, sino porque pueden articularse al sentido de la práctica que a ellos les interesa, ¿no? Para el caso de Chiapas, por ejemplo, el consumo de la Coca-Cola pues tiene un sentido por la cualidad de la bebida. Ahora, para el caso de los mazaguas, la cuestión del atole agrio, por ejemplo, sería uno. El atole agrio ya es un atole de maíz fermentado por putrefacción de calor indirecto, es decir, es maíz que se hierve, se nixtamaliza, se muele, se hierve y se deja al lado del calor para que se fermente. Entonces, una vez fermentado, pues se generan ciertas partículas que lo hacen agrio. Esto tiene pues potencialidad para el cuidado de sus propios cuerpos, sobre todo si consume en esta temporada de mucho calor y le ayuda a que, pues primero es como una suerte de purga, ¿no? Pero también tiene que ver con que va a proteger su organismo interno del calor que está haciendo, ¿no? Entonces, para que lo que coma no les haga daño, pues ellos tienen ese tipo de cuidados. Ahora bien, ese tipo de bebidas ha cambiado mucho por estos alimentos procesados. Principalmente por el azúcar, ¿no? Están incorporando grandes cantidades de azúcar, entonces el beneficio que tenían para cuidar sus cuerpos sobre sus estómagos, pues están descuidando su páncreas, ¿no? Entonces digamos que todas estas nociones, pues evidentemente los afectan, y los programas sociales son, para el caso de México, este enfoque de la seguridad alimentaria en la que se concentran en distribuir o que tengan acceso de alimentos en general, no les importa de qué características, es lo que ha posibilitado de que estas personas tengan el consumo de estos alimentos. Entonces, digamos que es una práctica de su día a día que está afectando sus cuerpos y que también afecta a sus dinámicas. Muy bien, muchas gracias por sintetizar. Yo sé que tenías mucha más información. Y bueno, la siguiente pregunta, es un comentario, dice: el llamado es a que la ciencia ayude a entender y explicar las dietas donde existe una especialización por parte de un grupo o comunidad. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿cuál ha sido la aceptación de la divulgación? Creo que estaba relacionada con la primera. ¿Cuál ha sido la aceptación de la divulgación de estos conocimientos por parte de las mismas comunidades indígenas? Gracias. La anterior no te escuché bien, pero la última sí. ¿Cuál ha sido la aceptación de la divulgación de estos conocimientos por las comunidades indígenas? Sobre los conocimientos científicos pasa algo bien interesante, y yo les decía acá que un concepto clave para el caso Mozagua tiene que ver con la apropiación y el papel de los niños, ¿no? Son los más pequeños, son los que están más en contacto con estos conocimientos en las escuelas, y en ese sentido son los que se encargan de llevarlo a sus casas. Hay un caso en particular que me gustaría comentarles como para aterrizar esta idea, y es que los niños llegaban a sus casas a decir a su mamá: no, mamá, es que tenemos que comer milanesas empanizadas.
Y la mamá así de, no, ¿cómo crees eso? Sí, es que esa comida nos dijeron porque según el plato del bien comer, que es como esta herramienta gráfica que les decía, tenemos que comer carne y tenemos que hacerlo porque pues solo así vamos a estar bien. Entonces lo que las mamás veían acá es que decían, no, es comida de ricos, o sea, no, primero no me va a alcanzar. En segunda, porque eso sí está frito, o sea, a ellas les generaba como ruido, ¿no? O sea, si nosotros antes no comíamos frito, los quelites, las habas, todo era el comalito y ya, eso no está bien. Entonces como que empezaban a cuestionarlo. Pero también lo que pasaba aquí es que cuando los médicos les decían lo mismo a las señoras de que necesita incorporar carnes a su dieta, ellas también se apropiaban de los discursos de la ciencia, de la nutrición en particular, porque decían, bueno, es que nosotros somos pobres, entonces, como somos pobres no podemos comer esto, pero lo que sí podemos hacer es que nuestros hijos coman quelites, porque los quelites son hierba y entonces pues así se la llevaban. Estaban en el estire y afloje, tanto los niños identificaban qué cosas les gustaban en el comedor y para llevarlas a sus hogares lo justificaban en estos conocimientos científicos, y por otra parte las mujeres defendían sus dietas tradicionales al utilizar estos discursos científicos de la pobreza, que también están muy fuertemente relacionados, y también ocupaban plato del bien comer para decirle a sus hijos que tenían que comer quelites, que son como alimentos de amplia identidad en la región. Entonces, digamos que las personas indígenas son bastante creativas, ¿no? Y por eso quería destacar la cuestión de la agencia que tienen. Todo el tiempo están como que cuestionándose las cosas. Y otra parte importante es que también son personas humildes y de amplio criterio. Entonces, ellos reconocen que como ellos no tienen la solución para todo, no conocen todo, tampoco lo hacen los conocimientos científicos, ¿no? Entonces saben que son cosas buenas en general, pero también se cuestionan y dicen, no, es que no saben todo, no conocen lo de aquí, entonces ¿cómo le vamos a hacer caso? Y va por ahí. Gracias. ¿Solo podrías, así súper breve, explicar qué son quelites? Porque por esta región no se conocen de esa forma. Claro, los quelites es que, por cierto, un concepto bastante ampliamente problematizado hoy en día, porque anteriormente se consideraban a todas estas plantas tiernas que se consumen siendo tiernas y que no necesariamente tienes que sembrarlas. Hay diferentes tipos de quelites, hay más de 300 especies en México, y para el caso de estudio se consumen más de 70, y tienen que ver con, pues sí, en efecto, son plantitas tiernas que se pueden preparar de diferente manera, pueden ser asadas, hervidas o incluso comerse crudas. Las que se comen crudas son las que se generan en agua, por ejemplo. Las que se dan en el monte y en la milpa se preparan asadas y generalmente, prácticamente son la dieta más agua durante la temporada de lluvias, porque se dan sin que las siembren ellos, no los tienen que comprar, y pues tienen un sabor amargo, entonces también necesitan cierta técnica en su preparación. Entonces, si no se preparan correctamente, saben amargos y por eso también los niños no los quieren. Entonces, digamos que esa sería la explicación de un quelite. El epazote, la verdolaga, no sé si los conozcan con ese nombre por allá, pero son esos. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido la razón que no se difunde el conocimiento científico maya en las escuelas en los diferentes niveles educativos? Bueno, vamos a quitarle quizá el maya, sino podríamos quizá ampliarlo a los conocimientos locales que nos has comentado. Pues esa parte de la problemática que les comentaba al principio, esos conocimientos diferentes se han invisibilizado y también por dos maneras. En primero, porque se considera que las personas indígenas, puede ser el caso maya, puede ser el caso mazahua, diferentes grupos indígenas, se les consideran sujetos pasivos, que no generan conocimientos. Entonces, evidentemente hay un sesgo racial ahí fuertemente fundamentado. Y también pues se une a otras problemáticas que tienen que ver con, bueno, ahorita estaba recordando como estas nociones del indio muerto, o sea, celebrar el pasado súper emocionante que vivieron nuestros países antes de que llegaran los conquistadores, pero que se invisibilice lo que ellos saben, ¿no? Entonces, no es algo pasado, como les decía, son conocimientos que se generan en el día a día, pero es una cuestión racial y jerárquica. Entonces,
ahí se fundamenta esta idea. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿podemos hablar que hay soberanía alimentaria en estas comunidades? Por favor, también tratar de sintetizar porque sé que tiene mucho que decir. Bueno, son conceptos complicados en términos de... Es complicado hablar de soberanía alimentaria en estas comunidades porque cada vez tienen menos implicación en la toma de decisiones sobre su propia producción de alimentos. Es decir, por ejemplo, para el caso mexicano, tuvieron paquetes tecnológicos durante la Revolución Verde que afectaron a todas las especies de quelites, por ejemplo, como echaban esos agrotóxicos, pues los quelites no se daban y se les consideró tóxicos también a ellos. Entonces, digamos que no es posible con la intervención estatal actual. De que se pueda lograr, considero que se puede lograr porque pues todo este conocimiento se fundamenta en la práctica, ¿no? Entonces, si anteriormente existió, es posible que se haga, pero no es un ejercicio sencillo, es de larga data, de largo impulso y sobre todo requiere que se deje de despolitizar el actuar. El preparar comida, el producir tu propia comida en sí mismo son actos políticos que muchas veces se ven afectados por decisiones de personas de fuera. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué aceptación hay ante los... Bueno, esto se sale del tema de la alimentación, sino más a los conocimientos. ¿Qué aceptación hay ante los métodos de planificación familiar, control anticonceptivo, por ejemplo? ¿O cómo se percibe este tema en la reproducción de las comunidades? Bueno, también ha habido históricamente una fuerte influencia desde la cuestión sanitaria en estas comunidades para planificar las familias. Y desafortunadamente también aquí se vuelve a implicar la cuestión del machismo, porque hay muchos centros de salud en estas comunidades indígenas. Entonces, digamos que tienen acceso a estos métodos anticonceptivos, pero generalmente las mujeres no son las que toman esas decisiones sobre sus cuerpos, sino sus parejas. Y en ese sentido, pues también la actitud de un hombre en estas comunidades se mide por los hijos que tiene, ¿no? No es que haya un estándar de ten 10 y es lo mejor, no, pero sí es un rollo de que se ve mal entre ellos, pero las mujeres lo buscan a escondidas. Entonces, en los centros de salud llegan mujeres a curarse una gripa o tal cosa y establecen comunes acuerdos con los médicos de servicio social para que les pongan el implante subdérmico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, sus esposos no tendrían que saberlos, ellas están cuidando su cuerpo y también planificando su familia, pero pues evidentemente esta cuestión de que sea oculto, pues nos habla mucho de que es una problemática fuerte. Muchas gracias. Y bueno, cerramos con esto la participación de nuestro público y tenemos un minuto para que hagas un comentario de cierre y de despedida para cerrar la intervención y también quizá para dejar alguna inquietud final en nuestro público. Bueno, pues en primera agradecer de nueva cuenta el espacio a todas las personas que se han conectado, han podido escuchar y pues yo les propondría un ejercicio y es que siempre que les digan algo se lo cuestionen, sean sus profesores, sean sus amigos, sean sus papás, ¿por qué me lo está diciendo? ¿O qué quiere decir? Recuerden que siempre que nombramos algo le estamos dando un poder o le estamos quitando algo. Para el caso de las comunidades indígenas, decirles que son poblaciones objetivo de las políticas públicas, por ejemplo, es catalogarlos como personas vulnerables. Sin embargo, esto, más que decir que necesitan apoyo, es reproducir sesgos raciales. Entonces, así como las veces que nosotros estemos en contacto con conocimientos de diferente tipo, pues cuestionarlos. ¿Por qué se nos están diciendo? ¿Por qué en el marco de ciertas discusiones se dicen así? Y principalmente yo creo que un ejercicio práctico es ir a la raíz de las palabras, ¿no? Por ejemplo, para el caso del maya, si hay un término en maya, ¿qué quiere decir este término? Si hay cambios en esta palabra, entonces todo eso ir como rastreando qué se dice, qué no se dice y a qué cuestión está atendiendo en primer lugar. Y creo que ese sería un ejercicio que pues es
inagotable, tenemos que hacerlo diariamente y sobre todo si somos personajes que estamos activos dentro de la academia, pues ser conscientes de que es un ejercicio de poder y que nosotros podemos definir qué tipo de personas, qué tipo de académicos queremos ser y cómo nos queremos relacionar con nuestros sujetos sociales, que al final de cuentas son interlocutores. Muchas gracias por tu participación, por tu excelente exposición, y en los comentarios puedes encontrar el agradecimiento del público. Y a todas nuestras amigas y amigos de Historia GT les invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a estar anunciando las próximas actividades, las sesiones de nuestros diplomados y las próximas conferencias. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche y que tengan un feliz descanso.